Bienvenidos electroamigos, soy Sami y nuevamente estoy aquí con ustedes. Hoy en Conectando con Sami hablaremos de los sistemas eléctricos más usados en baja tensión con tendencia americana. Te explicaremos los sistemas monofásicos y trifásicos con ejemplos prácticos enfocados en Colombia. Así que quédate hasta el final y vamos junto con mis papás para comenzar con la lección de hoy. El sistema eléctrico en baja tensión es un tema clave si trabajas con instalaciones eléctricas o simplemente quieres entender cómo funciona la distribución eléctrica en baja tensión. Estos son los sistemas principales de distribución más usados. Sistema de distribución monofásico 120 voltios llamado 2 hilos. Sistema de distribución monofásico 240-120 voltios llamado 2 hilos. Sistema de distribución trifásico en estrella 208-120 voltios llamado 4 hilos. Sistema de distribución trifásico en estrella 480-277 voltios llamado 4 hilos. Sistema de distribución trifásico en delta 240-208-120 voltios llamado 4 hilos o el famoso High. Todos estos sistemas operan con una frecuencia de 60 Hz, algo fundamental, ya que si se coloca con otra frecuencia puede afectar el funcionamiento de ciertos equipos eléctricos. Sistema eléctrico monofásico 120 voltios llamado 2 hilos. Generalmente se encuentra en pequeñas unidades de viviendas y pequeños locales comerciales alimentando tableros eléctricos con circuitos de iluminación, tomacorrientes, equipos como aires acondicionados pequeños, entre otros. Importante, solo puede alimentar cargas monofásicas con una tensión entre fase y neutro de 120 voltios. Está formado por tres conductores, una fase que es el conductor activo y que posee el potencial, un neutro que es el conductor de referencia y el que garantiza el retorno de la corriente, y un conductor de tierra que es el conductor que garantiza la protección en condiciones de falla a tierra, garantiza condición de equipotencialidad para las partes eléctricas metálicas no conductoras y sirve de referencia eléctrica para equipos electrónicos. No pases esto por alto. A diferencia de los sistemas europeos donde se protege tanto la fase como el neutro, en el sistema americano solo se protege la fase. Sistema de distribución monofásico 240-120 voltios llamado 2 hilos. Este sistema también se usa para alimentar pequeñas unidades de viviendas y pequeños locales comerciales. Entre sus fases hay una tensión de 240 voltios y están desfasadas 180 grados. Desde este sistema se derivan dos tipos de circuitos monofásicos, entre fase y neutro 120 voltios y entre fases 240 voltios monofásico 2 hilos, también llamado bifásico. El circuito de 120 voltios se utiliza para alimentar circuitos de iluminación, tomacorrientes, aires acondicionados pequeños y subtableros eléctricos. Están formados por los mismos tres conductores, una fase, un neutro y un conductor de tierra. El circuito monofásico 2 hilos o bifásico 240 voltios está formado por tres conductores, dos fases y un conductor de tierra. Ojo con esto, si quieres conectar cargas especiales como aires acondicionados en este nivel de tensión, se conectan entre fases, es decir, dos fases más el conductor de tierra. Esto, a diferencia del sistema monofásico 220 voltios que discutimos en nuestro video anterior según la normativa IEC, en ese sistema se conecta una fase, un neutro y un conductor de tierra. Ahora hablemos del sistema eléctrico trifásico 208-120 voltios llamado 4 hilos. Este sistema se usa para alimentar conjuntos residenciales, centros comerciales, fábricas o locales que requieran conectar equipos con alimentación trifásica. Entre sus fases hay una tensión de 208 voltios y están desfasadas 120 grados. Desde este sistema se derivan tres tipos de circuitos. Circuito monofásico 120 voltios. Pueden alimentar circuitos de iluminación, tomacorrientes, pequeños equipos como aires acondicionados, refrigeradores, subtableros eléctricos. Se componen de los mismos tres conductores esenciales, una fase, un neutro y un conductor de tierra. Circuito monofásico 2 hilos o bifásico, entre fases 208 voltios. Pueden alimentar cargas bifásicas como iluminación, motores, bombas, artefactos eléctricos que funcionen con dos fases y se componen de tres conductores, dos fases más un conductor de tierra. Circuito trifásico, entre fases 208 voltios y pueden tener 3 o 4 hilos.
Circuitos trifásicos de 3 hilos. Están compuestos por las 3 fases RST y un conductor de tierra. ¿Para qué se usan? Para alimentar equipos eléctricos que no necesitan neutro, como por ejemplo motores eléctricos trifásicos, equipos de refrigeración, bombas, entre otros. Circuitos trifásicos de 4 hilos incluyen las 3 fases RST, un neutro y un conductor de tierra. ¿Dónde se usan? Para alimentar tableros eléctricos y equipos que sí requieren neutro, incluyendo algunos equipos industriales donde se requieren, además de una alimentación trifásica, una alimentación monofásica, y para ello necesitan el neutro. Ahora, para el sistema eléctrico trifásico en estrella 480-277 voltios llamado 4 hilos, este sistema se usa para alimentar grandes y pequeñas industrias, edificaciones comerciales, hospitales, etc. Entre sus fases hay una tensión de 480 voltios y están desfasadas 120 grados. Entre fase y neutro se tiene una tensión de 277 voltios. De este sistema se derivan dos tipos de circuitos. Circuito monofásico entre fase y neutro 277 voltios, que pueden alimentar circuitos de iluminación y equipos de aire acondicionado, compuesto por 3 conductores esenciales, una fase, un neutro y un conductor de tierra. Circuitos trifásicos entre fases 480 voltios también pueden tener 3 o 4 hilos. Circuitos trifásicos de 3 hilos están compuestos por las 3 fases R, S y T y un conductor de tierra. ¿Para qué se usan? Para alimentar equipos eléctricos que no necesitan neutro, como por ejemplo motores eléctricos trifásicos, equipos de refrigeración, bombas, entre otros. Circuitos trifásicos de 4 hilos incluyen las 3 fases RST, un neutro y un conductor de tierra, donde se usan para alimentar tableros eléctricos y equipos que sí requieren neutro, incluyendo algunos equipos industriales donde se requieren, además de una alimentación trifásica, una alimentación monofásica y para ello necesitas el neutro. Ahora te presentamos un sistema que particularmente se utiliza en los Estados Unidos y en algunos países de Centroamérica y es el sistema de distribución trifásico en delta 240-208-120 voltios conocido como High-Lec. Este sistema se usa para alimentar procesos industriales, iluminación de emergencia, centrales nucleares y plataformas petroleras. Entre sus fases hay una tensión de 240 voltios en delta. Entre dos de sus fases y el neutro hay 120 voltios y entre la fase faltante y el neutro hay 208 voltios y están desfasadas 120 grados. Desde este sistema se derivan 3 tipos de circuitos. Circuito monofásico entre fase y neutro 120 voltios, compuesto por 3 conductores, fase, neutro y un conductor de tierra. Circuito monofásico entre fase y neutro 208 voltios, compuesto por 3 conductores, fase, neutro y un conductor de tierra. Circuito trifásico entre fases 240 voltios. Incluye las 3 fases R, S y T, un punto de neutro entre uno de sus arrollados y un conductor de tierra. Importante, para cualquier carga en un sistema monofásico, la ecuación para determinar la intensidad de corriente eléctrica es la siguiente. Para cualquier carga en un sistema bifásico, la ecuación para determinar la intensidad de corriente eléctrica es la siguiente. Para cualquier carga en un sistema trifásico, la ecuación para determinar la intensidad de corriente eléctrica es la siguiente. Debemos tener en cuenta que la fórmula para hallar la intensidad de corriente en los diferentes sistemas es la misma. Lo que cambia es el tipo de carga a conectar, si es monofásica, bifásica o trifásica, y el nivel de tensión que se está utilizando. Papás, danos algunos ejemplos. Por supuesto, Sammy. Aquí les traemos algunos ejemplos claves que les ayudarán a entender mejor este tema. Tenemos el siguiente tablero eléctrico con el nivel de tensión 208-120 voltios, donde tenemos las cargas que se muestran en la figura. Hallaremos la corriente de la secadora de ropa, que es una carga bifásica, y la corriente del calentador eléctrico, que es una carga monofásica. También calcularemos la carga total del tablero eléctrico. Para la de ropa aplicamos la siguiente fórmula. En la imagen que se muestra a continuación se tiene el valor de la potencia de la secadora, que es 5000 watts. Tenemos el voltaje, que es 208, y colocamos un factor de potencia de 0.8. Sustituyendo todos los valores, tenemos que la corriente de la secadora es 30,04 amperios. Para el calentador eléctrico aplicamos la siguiente fórmula. Tenemos que la potencia del calentador es 3000 vatios. El voltaje es 120 voltios con un factor de potencia de 1.
Sustituyendo todos los valores, tenemos que la corriente de la secadora es 25 amperios. Ahora, para hallar la corriente trifásica del tablero, sumamos las cargas, lo cual da un valor de 22.500 watts. Asumimos un factor de potencia de 0.85 y se obtiene como resultado el siguiente valor de corriente, 73,48 amperios. Pero, ¿es correcto el resultado para la corriente total del tablero? Si sabes la respuesta, déjalo en los comentarios. Dato clave. Toda instalación eléctrica depende de los equipos que se van a alimentar y del diseño del sistema. Por eso, antes de comenzar cualquier trabajo eléctrico, ya sea de diseño o construcción, es fundamental conocer estos detalles técnicos. Electroamigos, aquí te dejamos nuevamente la fórmula con la relación matemática entre la tensión de fase y la tensión de línea de un sistema trifásico. Sami y electroamigos, en los sistemas trifásicos también podemos encontrar circuitos balanceados y desbalanceados. ¿Sabes en qué se diferencian? Si aún no lo tienes claro, no te preocupes, porque en nuestro video anterior lo explicamos a detalle. Te dejo el link en la cajita de información para que vayas a verlo y complementes este conocimiento. No te lo pierdas. Ahora, Sami y electroamigos, al igual que con los sistemas con tendencia europea, los sistemas con tendencia americana también tienen su propio código de colores para los conductores eléctricos. Puede variar de un país a otro, sin embargo, existe una normativa común utilizada en países como Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Y bueno, electroamigos, Sami se despide por hoy. Nos gustaría conocer tus opiniones y debatir en la cajita de comentarios. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo. No olviden darle like, compartir, suscribirse a Conectando con Sami y activar la campanita para no perderse nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video y recuerden, con paciencia y constancia todo lo podemos lograr. Hasta pronto, electroamigos.